Señores, aquel que por su misericordia nos ha permitido a todos nosotros estar aquí en este lugar. Porque póngase a pensar, ¿cuánto estaban anoche haciendo planes para hoy y a esta hora ya no están con nosotros? Amado, si usted está aquí no es por su fuerza, no, es por la misericordia de Dios que se renueva cada día. Así que déjeme presentarme para aquellos que no me conocen. Soy el hermano Juan. Me congrego en la iglesia Centro Misionero para las Naciones, la cual está liderizada primeramente por mi amado Señor Jesucristo y por mis amados pastores Dioseba Millán y Fidelina de Millán. Nuestra iglesia queda ubicada en el sector Francisco de Miranda, entrando por la Plaza Cerconán, específicamente en el Callejón Páez. Aprovecho la oportunidad para hacer una invitación a todos ustedes, para invitarlos a que nos visiten, invitación que hago extensiva para todos sus familiares. Además está decirles que nos bendicen con su presencia. Amén. En esta mañana, amado amigo, quiero recordarle que Dios es bueno. Amén. Y como Él es bueno, está interesado en recordarnos siempre su santa, bendita y eterna palabra. Amén. Porque Él sabe que todos nosotros, todos sin excepción, incluyéndome, siempre tendemos a olvidarla. Gloria a Dios. Quizás sería por eso que el apóstol Pedro le dice a la iglesia, a los creyentes, allá en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 12, no me cansaré pues de recordarles siempre las mismas cosas, así ustedes ya las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Fíjense, el gran apóstol Pedro todos los días le recordaba las virtudes a los creyentes de mi Señor Jesucristo. ¿Y saben por qué? Porque era la única manera que ellos pudieran perseverar en el camino y obtener la salvación. No en vano dice la palabra de Dios, o mejor dicho, Dios en su palabra, allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, verso 13, solo los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. Escuche bien, solo los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. No aquellos que se llenan la boca diciendo, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Déjame decirte que no es a tu manera. Según el Evangelio de Juan, en su capítulo 7, verso 38, allí dice, de boca de mi Señor Jesús, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. No es a tu manera que tienes que creer, es como dicen las Escrituras. Gloria a Dios. Porque no basta con llenarnos la boca, amado amigo, amada amiga, diciendo, es que yo creo en Dios. Pues Santiago, capítulo 2, verso 19, dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. ¡Wow! Los demonios, que el Señor reprenda, también creen en Dios y tiemblan delante de su presencia. Pero todos sabemos que ellos ya están condenados. Se fija que no basta con decir yo creo en Dios. Y si vamos al libro de Job, en su capítulo 1, verso 6 en adelante, allí dice que un día se presentaron delante de Dios todos sus hijos. Y entre ellos también vino Satanás, el diablo, que el Señor reprenda. Y Dios le preguntó, ¿de dónde viene Satanás? Y él respondió, de recorrer la tierra y andar por ella. ¡Wow! Déjame darte una mala noticia, amado amigo, amiga. Satanás, que el Señor reprenda, también cree en Dios. ¿Sabes por qué? Porque no solo lo ha visto, ha hablado con él. Pero todos sabemos que Satanás y sus demonios, a pesar de creer en Dios, ya están condenados. Amén, no tienen otra oportunidad. ¿Y saben por qué? Porque ellos nunca van a aceptar, van a reconocer su pecado, nunca se van a arrepentir. Y mucho menos, nunca van a aceptar a mi Señor Jesús como su Señor y Salvador. Pero Dios en esta mañana te da la oportunidad a ti que te arrepientas, que debes de hacer lo malo delante de Él y aceptes a su Hijo amado como su Señor y Salvador. Es necesario que nos arrepintamos de todo pecado. Escúchame bien, arrepentimiento no significa llorar, ay Señor, perdóname, y al poco tiempo seguir haciendo lo malo. No. Arrepentirse es tener un cambio de conducta. Saber que no podemos hacer
lo que queremos y eso que queremos ofende a Dios. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, verso 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y tomar la cruz significa morir al yo. Morir al yo, no ceder ante los deseos pecaminosos de la carne, sino comenzar a hacer las cosas que agradan a Dios. Y fíjate, nos conviene, amado amigo, amada amiga, hacer las cosas que agradan a Dios. Pues dice allá en Primera de Juan, en su capítulo 3, verso 22, que cualquier cosa, escuche bien, no algunas, cualquier cosa que le pidamos a Él, Él nos las dará. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Gloria a Dios. ¿Se fija que nos conviene hacer las cosas que agradan a Dios? Y este principio bíblico nos los enseñó nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Allá en el Evangelio de Juan, en su capítulo 8, verso 29, cuando dijo, porque el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Yo no sé qué cosa estarás tú pasando en este momento. Yo no sé qué problemas puedas tener en tu vida, en tu familia, en tu trabajo. Pero una cosa sí te digo. Si quieres que Dios no te deje solo en esos momentos de dificultad, si quieres que Dios esté contigo en todo momento, comienza a hacer las cosas que agradan a Dios. Amén. ¿Y cómo vas a saber cuáles son las cosas que agradan a Dios? Fácil. Lee la Biblia. Acércate a Dios a través de su palabra. Dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 2, que nosotros somos salvos porque hemos retenido la palabra que nos ha sido predicada. De lo contrario, habéis creído en vano. De nada te vale decir yo creo en Dios y que no retengas la palabra, que sigas rituales de hombre, que seas religioso. La religión no salva a nadie. El único que salva se llama Jesucristo, Amén. el Hijo de Dios, Amén. aquel que murió allá en la cruz del Calvario. Perdón, del Calvario no, del Gólgota o calavera. Porque esa palabra Calvario la ha impuesto la religión popular para darle énfasis al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pues déjame decirte que el Señor no necesita nuestra ayuda, porque de Él es la gloria, la majestad, la autoridad, el dominio. Por medio de Él y por Él fueron creadas todas las cosas, tanto las que se ven como las que no se ven. Por eso Él no necesita que nosotros le ayudemos. Su obra fue completa, amado amigo, amada amiga. Él es el único que te puede salvar, no la religión. La religión nos ha mantenido cautivos, siguiendo tradiciones de hombre. ¡Wow! Déjenme leerles una pequeña porción de las Santas Escrituras, la cual se encuentra ubicada en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 7, verso 6 al 9. Y leo la palabra bajo la bendición del Padre, la autoridad del Hijo y la unción de su Espíritu Santo. Su pueblo dice, Amén. Amén. Marcos capítulo 7, verso del 6 al 9. Y respondiendo Jesús dijo, bien profetizó Isaías acerca de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas los mandamientos de hombre, porque dejando los mandamientos de Dios os aferráis a la tradición de hombre. Gloria. Y les decía también, bien desecháis los mandamientos de Dios para establecer vuestras tradiciones. Amén. Señor, gracias por haberme permitido leer tu santa, bendita y eterna palabra. Eso hace la religión, amado amigo. Nos convierte en hipócritas delante de Dios.
porque comenzamos a seguir tradiciones y no lo que establece la palabra de Dios. Fíjense, les voy a poner un ejemplo muy coloquial. Cuando usted compra un celular, usted llega a su casa emocionado, abre la caja, tira por allá el cargador, tira un librito que tiene allí, saca el celular y comienza a jorungarlo. Pero lo peor que usted puede hacer es tomar ese librito que viene en esa caja y tirarlo, desecharlo. Porque ese libro se llama el manual del usuario. Ese libro lo hizo la persona que creó y diseñó ese celular. ¿Para qué? Para que usted lo lea y usted pueda saber la manera correcta de utilizar ese instrumento, ese celular, y alargar su vida útil. Esa es la importancia. Pero hay quienes se creen sabios y comienzan a arrungarlo, y cuando desprograman el software es que se acuerdan del librito y corren a buscar para ver si lo arreglan. Muchas veces lo arreglan, pero otras veces tienen que pagar un alto precio para arreglarlo. Lo mismo ocurre con nosotros, amado amigo, amados hermanos. Dios nos creó. Según Génesis capítulo 1, verso 26, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y como creador nos dejó un manual del usuario, un librito. Mírenlo, aquí está. La Biblia. Y no solo nos va a ayudar a alargar nuestra vida útil aquí en la tierra, sino que nos va a guiar hasta la vida eterna. Amén. Por eso tenemos que leer la Biblia. Pero muchos tienen la Biblia abierta en el Salmo 91, tirada en un rincón de la casa, para que los proteja. Bendito sea Dios. La Biblia no es un amuleto, no es un talismán, es la palabra de Dios. Si usted quiere que Dios le proteja, le voy a dar un consejo. Comience a ser sabio y tenga temor de Dios. Amén. Proverbio 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No acampa alrededor del que tiene la Biblia abierta en el Salmo 91, no, alrededor de los que le temen. Tenga temor a Jehová. Comience a leer la Biblia para que pueda conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Porque usted no está aquí en este mundo, en esta tierra, por mera casualidad. No. Dios tiene un propósito contigo, conmigo, con tus hijos, con tu familia. Pero no le permitimos que Él pueda obrar a nuestro favor. Nos han enseñado que Dios es un viejito que está en el cielo, sentado, viéndonos de arriba, esperando que nos comamos una luz para tirarnos de cabeza en el infierno. Nada más lejos de la verdad. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Escuche bien, Dios es amor, no que tiene amor. El que tiene amor tiene odio, tiene rencor. Pero el que está hecho de amor, no hay en él odio, no hay en él rencor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te ama tanto, amado amigo, que es más fácil que tú esta noche puedas salir a contar las estrellas del cielo antes que puedas cuantificar el amor que Dios tiene por ti. Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado. Guau, amor eterno, un amor infinito, un amor inagotable. No es hipócrita como el amor del hombre, que cuando dejas de hacer lo que él quiere ya dice que tú no sirves, que ya tú no le amas. Amado amigo, amada amiga, el año trae 12 meses, 52 semanas, 365 días, 8.760 horas, 525.600 minutos y 31.537.000 segundos. Y sin ser profeta, una cosa te puedo asegurar: no hay un solo mes, una sola semana, un solo día, una sola hora, un solo minuto, un solo segundo en que Dios deje de amarte. Así de extraordinario es el amor de Dios por su creación. Pero no te equivoques, el hecho de que Dios nos ame de esa manera tan extraordinaria no nos da derecho a hacer con nuestra vida lo que nos da la gana, ofendiéndolo, no. Eso es semejante
a que una persona rica, millonaria, se te parara en el frente en este momento y te dijera, yo te amo. Y tú orgullosamente, despectivamente le dijeras, no, yo no quiero nada contigo, quizás después. Amado, no solo desprecia a esa persona rica, sino que también desprecia los beneficios que él traía consigo, como quizás una estabilidad social, económica, una buena casa, un buen carro, educación para tus hijos. Y para de contar, lo mismo ocurre con mi Señor Jesús. Él hoy te dice, yo te amo. Pero cuando tú lo rechazas, no solo lo rechazas a Él, rechaza los beneficios que Él quiere darte, como el perdón de pecado, la salvación de tu alma y la vida eterna. No lo rechaces. Esto no es cuestión de religión, esto no es cuestión de tradición, esto es cuestión de fe. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 2, verso 17, que la fe sin obra es muerta. Si tú dices que crees en Dios, tienes que actuar conforme a la fe que dices profesar. Bendito sea el nombre de Dios. Santiago 2:22 dice que la fe se perfecciona con las obras. Entonces, ¿qué estás esperando para arrepentirte? Para venir delante de mi Señor Jesús y decirle, perdóname, te acepto como mi Señor y Salvador. No es cuestión de religión. Vea el engaño de la religión. La próxima semana se aproxima la Semana Santa. Yo la llamo la Semana Zángana. Me disculpa, no quiero herir susceptibilidades, pero eso es lo que es, una Semana Zángana. La religión popular nos ha enseñado que durante una semana tenemos que acercarnos a Dios. ¡Ay, santo! Pero déjame decirte que según Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Esa santidad tiene que ser cada minuto, cada día de tu vida, no una Semana Santa. Eso de la Semana Santa comenzó a partir del siglo XIV, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los religiosos, los líderes de la Iglesia Católica, se reunían una semana al año, por esta época, después del solsticio de invierno, creo, algo así. Pero eran rituales litúrgicos entre ellos. La población no participaba de esto. Pero como todo era comercio y todo es comercio, los ricos, queriéndose acercar a Dios, comenzaron a exigir que querían participar en esas liturgias, que ellos iban a pagar lo que ellos quisieran. Y estos líderes vieron la oportunidad de hacerse de un buen billete. Y comenzaron a aceptar a todo aquel que quisiera participar pagando un precio. Viendo que las ganancias eran buenas, año tras año fueron dándole participación a la gente común. Como sabían que eran ignorantes en su gran mayoría, ya que muchos, o la gran mayoría, valga la redundancia, no sabían leer ni escribir. Ellos no sabían lo que decían las Santas Escrituras, porque estaban escritas en latín. Y una persona común no podía saber latín porque era un hereje y iba a ser quemado en la hoguera. ¡Gloria! Lo que ellos no querían era que ni tú ni yo supiéramos lo que verdaderamente estaba establecido en la palabra de Dios. Es por eso que hoy en día hay tantas tradiciones en la religión como esta que se aproxima, la Semana Zángana. Fíjense, ellos inventaron que la Semana Santa es en alusión a la Pascua judía. Bendito sea Dios. Pero cuando yo leo el libro de Éxodo en el capítulo 12, donde se habla de la Pascua judía, yo no veo ninguna similitud, ¿no? Allí lo que se lee es que Dios le dijo a Moisés, matarás un cordero, pondrás su sangre en el lebrillo, en el lebrillo, y con un hisopo pintarás los dinteles y los marcos de las puertas. Y yo enviaré al ángel de la muerte, el cual matará a todo primogénito de Egipto, tanto varones como primogénitos de animal. Y esa sangre será la señal para que el ángel de la muerte pase por encima de esa casa. Gloria. Y allí no venga la mortandad. La palabra Pascua en el hebreo original significa pasar por encima, no significa Semana Santa. Y
Dice también en Éxodo 12:26 que cuando le dice a Moisés, cuando tus hijos preguntaren, ¿qué es esa tradición que vosotros practicáis? Es la celebración de la Pascua, cuando el ángel de Jehová pasó por encima de la casa de Israel, matando a los primogénitos de Egipto. Gloria a Dios. Eso significa Pascua, no tiene nada que ver. Y Dios le dijo que cada año, perpetuamente al pueblo judío, no a nosotros los gentiles, tenían que comer cordero. Escuche bien, cordero, con hierbas amargas, para que recordaran cómo Dios con aflicción los sacó de Egipto. Tenían que comer pan sin levadura, y eso era la celebración de los panes sin levadura, o la mal llamada Pascua judía. No tiene nada que ver con la Semana Santa. Nosotros no somos judíos. Ahora bien, la misma religión popular estableció un tiempo de cuaresma. Bendito sea Dios. Cuaresma. Pero la impusieron después del miércoles de ceniza. ¡Ay, santo! Después de carnavales. Fecha impuesta por ellos mismos. ¿Usted sabe lo que significa carnaval? Carne para Baal. Son sacrificios para los falsos dioses. Eso lo impuso la religión popular. Eso no lo impusieron los evangélicos. Carne para Baal. Y después que le dan rienda suelta al desenfreno, al libertinaje, listo, llegó el miércoles de ceniza, la cuaresma. Nadie come carne. Bendito sea Dios. Durante 40 días, amado, si usted sigue la cuaresma, tráigame esa carne para acá, por favor. Yo los invito a una gran parrillada con esa carne. Yo pongo la leña. Bueno, amado, fíjense, 40 días sin comer carne. Y esto lo sacan en alusión a Mateo capítulo 4 y Lucas 4, donde establece que el Espíritu Santo lleva a mi Señor Jesús al desierto y allí ayunó 40 días y 40 noches. Siempre buscando ligar con la palabra, pero a través de la mentira. Porque cuando vamos a Mateo 4 vemos que el Señor ayunó 40 días, 40 noches, pero no fue solo carne, fue todo tipo de alimento. Y no fue que ayunó para que le dio la gana, no. Fue para fortalecerse espiritualmente, porque él sabía que ya iba a comenzar su ministerio, como de hecho lo comenzó. Porque saliendo de allí, dice el versículo 17 de Mateo 4, que el Señor Jesús llegó a Galilea y dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Comenzó su ministerio. La Semana Santa no tiene nada que ver con la Pascua judía, amado. Eso es un invento de la religión. A ti no te pueden prohibir que comas carne, porque dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, allá en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 25, de todo lo que vendan en la carnicería, comé. Y en la carnicería no venden pescado, venden es carne. También dice Colosenses capítulo 2, verso 16, que nadie te juzgue por comida ni bebida. ¿Cómo te van a ti a negar que tú comas carne si es lo que Dios te ha provisto para ese tiempo? Pero yo entiendo el por qué lo hacen o por qué lo hicieron. Porque según 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 1 en adelante, dice que en los postreros tiempos, escuchen bien, muchos apostatarán de la fe, siguiendo doctrinas de demonios y a espíritus engañadores, los cuales, siendo mentirosos y teniendo la mente cauterizada, les prohibirán casarse y de abstenerse de alimentos que Dios creó, los cuales por medio de la oración son santificados. Amén, gloria. Porque todo lo que Dios creó es bueno y no es de desecharse. ¿Cómo te va a venir un hombre a decir que deseches un alimento que Dios creó, el cual por medio de la oración, de la palabra, se santifica? Amén. ¿Están viendo la mentira de la religión? Amado, la Semana Santa no es bíblica, pero tener una vida santa sí. Y ser santo no es que usted y yo seamos perfectos, no. La palabra santa significa
ser apartado para una obra. En este caso somos santos porque Dios nos apartó para su obra. Amén. Porque la santidad como perfección es un estado en Dios y en Jesucristo su Hijo. Es un estado, pero en nosotros es un proceso. Amén. El cual terminará cuando salgamos de este cuerpo corrupto y seamos transformados en un cuerpo de gloria. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Aleluya. gloria a Dios. Santo. Eso es ser santo. Amado, la religión nos ha tenido Gloria a cautivos. Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La religión nos prohíbe que en Semana Santa no podemos tener relación con nuestras parejas. Bendito sea el nombre del Señor. He revisado la Biblia de cabo a rabo, desde Génesis hasta Apocalipsis, de Apocalipsis hasta Génesis, y no he encontrado nada. Lo que sí encontré en 1 Corintios, capítulo 7, verso 5, dice: amados, no os neguéis los unos a los otros, a no ser de mutuo acuerdo, para dedicarse sosegadamente a la oración. Gloria. Pero hacerlo en un breve tiempo, para que por vuestra incontinencia no seas tentado por Satanás. Después de ese breve tiempo, volver a juntaros en uno. Eso hace la tradición. Mire, yo me acuerdo cuando yo era muchacho, yo odiaba la Semana Santa. Dios le bendiga y le guarde. Yo odiaba la Semana Santa porque para mí era una semana de terror. No me dejaban hacer nada. No podía bañarme en el río porque me iba a salir escama y me iba a convertir en pescado. No me podía montar en una mata porque me iba a convertir en mono. No podía jugar porque si me caía estaba yo dañando el cuerpo de Cristo. No podía ver televisor porque el televisor era el cajón del diablo. Wow, hermano, cuando llegaba la Semana Santa para mí era algo horrible siendo yo un joven. Fíjense, yo tenía una tía que era católica, super archi recontra mega católica. Y si yo no estaba listo para ir a misa, la pena que me daban era grande, una yendo y una viniendo. Dios no quiere nada obligado. Dios quiere que tú le sirvas por amor, no por temor. Porque Él te ama. El amor tiene que ser recíproco. Es por eso que allá en el Evangelio de Juan, en su capítulo 14, verso 15, el Señor dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Eso es si me amas. Si tú estás sirviendo a Dios por religión, por temor, estás perdiendo tu tiempo. De una vez te lo digo, estás perdiendo tu tiempo. No tengas miedo de ir al infierno. El infierno no fue hecho para ti ni para mí. El lago de fuego, que es la muerte segunda, no fue hecha ni para ti ni para mí. Pues dice en Mateo 25:41 que ese lago de fuego está reservado para Satanás y sus demonios. Por eso no puedes servir a Dios con temor, sino con alegría, gozo. Amado, la Semana Santa es un invento del hombre. Claro que debemos de vivir en santidad. Si usted quiere ayunar, hágalo para Dios. Pero no porque un hombre te lo imponga, no. Sino porque tienes la necesidad de debilitar tu cuerpo, tu carne y alimentar tu espíritu para acercarte a Dios. Para eso ayunamos. Bendito sea el nombre del Señor. Amado amigo, Cristo te ama y quiere darte la salvación de tu alma. Amén. Ya Él pagó el precio. Ya Él derramó su sangre preciosa en ese madero, en esa cruz allá en el Monte Calavera. Pero ahora te toca a ti hacer la parte que te corresponde. Y es tan fácil, amado, es tan fácil, pero nos atraen las cosas de este mundo. Estamos tan apegados a este mundo sin saber que tarde o temprano tenemos que salir de este mundo y le vamos a rendir cuenta a Dios. Dice en Hebreos capítulo 9, verso 27, está establecido que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. Amado, tarde o temprano vamos a estar delante de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 20, verso 12, que los libros, y vi a los muertos grandes y pequeños parados frente del trono del Dios.
Gloria. Y los mares entregaron sus muertos, y el Hades entregó sus muertos, y los libros fueron abiertos. El libro de las obras y el libro de la vida. Y dice el verso 15, y aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue arrojado en el lago de fuego. Amén. Pero primero se abre el libro de las obras. ¿Por qué? Porque Dios te va a decir que hoy, 12 del mes 4 del año 2025, estuvieron unos hermanitos aquí, unos aleluyas, predicándote. Y te estaban diciendo que te arrepintieras. Gloria. Y te dijeron, acércate a Jesucristo nuestro Señor, para que obtengas la salvación. Pero tú hiciste caso omiso a esa llamada. No vas a tener excusa, amado hermano. Hola. Mira, ahorita nuestro Señor Jesucristo está como mediador. Pero una vez que tú partas de aquí ya no hay otra oportunidad. Lo vas a ver frente a frente, pero como un juez justo. Un juez Aleluya. que no es sobornable. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero para aquellos que le han recibido, lo van a ver como su abogado. Un abogado que nunca ha perdido un caso, que va a interceder por ti delante del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Amado, qué privilegio más grande ser llamado hijo de Dios. Muchos dicen, yo soy hijo del doctor fulano, y sienten aquel orgullo. El orgullo es pecado. ¿Pero qué? ¿Quieres sentir un orgullo? Siéntete orgulloso que Dios perdone ese pecado de ser hijo de Dios. Eso sí, decir, a mí me dicen, no, este se la da. No, yo no me la doy, yo soy. Yo no me la doy. No soy mejor que tú ni mejor que nadie, pero mi condición de cristiano, de hijo de Dios, no me la quita nadie. Porque dice la palabra ya en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, se les dio la potestad, escuche bien, la potestad de ser hijo de Dios. Y la palabra potestad es un derecho inalienable, un derecho que nada ni nadie te lo puede quitar, ni siquiera Dios mismo. Una vez que tú aceptas a Jesús, mi Señor, como tu Señor y Salvador, tú pasas a ser un hijo de Dios. No consiste en una oración, porque a veces la iglesia confunde. Pasa aquí, haz esta oración conmigo. No, ese es el primer paso para acercarnos a Dios. Pero de nada le vale a usted engañarse a sí mismo. Venir a hacer una oración aquí para que lo vean y llegando a su casa maltratar a su mujer, a sus hijos, o viceversa, la dama maltratar a su esposo y a sus hijos. Usted se está engañando. Cuando nosotros decimos que nos arrepentimos y queremos servir a Dios y reconocemos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, viene un cambio de vida, un cambio de mentalidad. Por eso 2 de Corintios capítulo 5 verso 17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Claro que vamos a tropezar. Como todo niño, una vez que usted acepta al Señor, usted es una nueva criatura, usted acaba de nacer espiritualmente. Y como todo niño comienza a gatear. Luego se para y da unos pininos y cae. Pero como dice Proverbios 16, 24, el justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. Con la ayuda de Dios nos vamos levantando, amén, vamos fortaleciendo este caminar espiritual. Amado, Cristo te ama. Yo no hallo cómo hacerles entender que esto no es religión, que esto es cuestión de fe. Ojalá ustedes pudieran sentir el amor que Dios tiene por ustedes. Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. Yo escucho a veces el impío, ay, yo sé que Dios está conmigo, y a los 5 minutos está maldiciendo. No, el Dios de este siglo, que es el diablo, es el que está contigo, que es aquel que te da a ti para que mantenerte engañado. Esa gente que, por ejemplo, vive pegado a una estatua, a la idolatría, y eso nos lo ha enseñado la religión. Como a Dios no lo podemos ver, necesitamos algo que podamos ver y sentir la seguridad que nos está oyendo. No,
El Señor Jesús me hizo una promesa a mí y a todo aquel que ha creído en Él. En Mateo 28:20. He aquí yo estoy con vosotros, con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo. Yo sé que Él en este momento está aquí con nosotros. Amén. El que me quiera llamar loco que lo haga, pero yo sé que Él está Amén, aquí. gloria. Porque Él es omnipotente, omnisciente, Él está en todo lugar. Y Él está donde se le honra. Él sabe lo que yo voy a hacer antes que lo haga. Dice la palabra en el Salmo 139:4, perdón. Aún no está la palabra en mi lengua y aquí Jehová, tú la sabes toda. Él sabe que somos solo instrumentos de barro, que estamos en manos del alfarero, el cual nos rompe una y otra vez hasta que hace una vasija perfecta, hermosa. Mi corazón aún está en reconstrucción, pero el arquitecto de la obra se llama Jesucristo. Amén. Jesucristo, Jesucristo. Y el que comenzó la obra en mí, la va a perfeccionar. Por eso no predico religión, por eso no sigo tradiciones de hombre, como la tradición de la Semana Zángana. No. Y no quiero herir susceptibilidades. Hay gente, el año pasado yo veía con dolor, una gran noticia en Anaco. 100 y pico de personas caminando detrás de un yeso y de una cruz de madera de Anaco a Cantaura por la carretera vieja. Y muchos lo hacían de rodillas, ¡ay santo! Y ¡ay santo! Llorando. Como que si con eso estaban agradando a Dios. Yo les hago una pregunta. Imagínense que un familiar muy querido muera de una forma trágica. Que sea humillado, escupido, que lo hayan golpeado y lo mataron de la manera más cruel que exista. Y que todo el que te conoce, una vez al año, haga una cosa en alusión a la muerte de tu hijo y te haga recordar eso y otra vez y otra vez. ¿Cómo te sientes tú? Yo sé que Dios no tiene pensamientos de hombre, porque mi Señor Jesús no se quedó en ese sepulcro. Él resucitó al tercer día y subió a los cielos. Y está a la diestra del Padre intercediendo por sus hijos. Pero seguimos tradición. La palabra de Dios dice en 1 de Samuel, si mal no recuerdo, capítulo 15, verso 22, que para Dios vale más la obediencia que el sacrificio. Dios no quiere que tú te sacrifiques caminando de rodillas de Anaco a Cantaura. No, ¿qué es eso? Estás destruyendo el templo de Dios. El templo de Dios no es esas 4 paredes, no. El templo de Dios somos nosotros, este cuerpo. Por eso tenemos que cuidarlo. Gente que va dándose azotes de aquí hasta no sé dónde, kilómetros, creyendo que con eso agrada a Dios. Que primera estación, que el Señor reprenda al diablo. Eso del Via Crucis se inventó en el año de 1920, allá en España, donde un novicio, un aspirante a cura de nombre Estanislao, según dice el jefe de novicio, era un muchacho que tenía una espiritualidad tan tremenda que hablaba directamente con la Virgen María. No hablaba con Jesús, sino con la Virgen María. Fíjense, cuando yo leí esta historia, la pueden buscar en internet. De broma no me convencieron. Una cosa tan fabulosa lo pintan para que la gente pueda hacer el Via Crucis. Y dicen que este muchacho ofreció su cuerpo a la Santísima Virgen María. Ojo, no tengo nada contra María, yo amo a María. Yo no le permito a nadie hablarme mal de María, porque sé que María fue la mujer más virtuosa, más pura de aquella época. Dios no iba a escoger a cualquiera para que su hijo viniera a este mundo. Pero María, si pudiera bajar, les dijera, no me adoren a mí, adoren a Dios, ni aun los ángeles. Fíjense, allá en Apocalipsis capítulo 22, verso 9, después que el ángel le mostró toda la visión de Apocalipsis, de la revelación al apóstol Juan, Juan se arrodilló delante del ángel. Y el ángel lo levantó y le dijo, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, porque toda la alabanza, la adoración le pertenece a Dios, no a una imagen, no a un hombre.
La palabra de Dios dice, no llames a nadie padre aquí en la tierra, hablando en lo espiritual. Bueno, la religión popular, ahí va el Padre. Bendito sea Dios. Siempre llevándole la contraria a lo que Dios ha establecido. El Papa, el vicario de Cristo. ¿Usted sabe lo que significa la palabra vicario? Que el Señor reprenda al diablo. Vea, amado, les voy a poner un ejemplo. Yo fui militar, promoción 54 de la Guardia Nacional. Mayor fallecido, Ernesto Báez González. Promoción 54. Ser vicario es lo siguiente, imagínate. Yo soy el raso, el soldado más raso del mundo, recién llegado. Y mi hermano Antonio es un general. Y él necesita ir a Cantaura, por decir algo, o a Puerto La Cruz. Pero no puede ir. Y él hace una reunión y me llama a mí. Y delante de todo el mundo le dice, este soldado raso es mi vicario. Y va como mi vicario a la ciudad de Puerto La Cruz. Yo soy un raso, pero cuando llego a Puerto La Cruz, desde un general menos antiguo, coronel, teniente coronel, mayor, capitán, teniente, y para de contar, al verme a mí, a un simple nuevo, tiene que pararse firme y decir ordene. Eso significa la palabra vicario. Cuando yo pongo a alguien de vicario, tiene el mismo valor de rango, fuerza y autoridad de la persona que lo envió. ¿Cómo me va a decir ese señor quien dijo en el 2018 que Jesús había fracasado en la cruz, que él es el vicario de Cristo? Que el Señor reprenda al diablo. El vicario de Cristo aquí en la tierra se llama el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ese es el vicario, aquel que intercede. Pero para que usted vea cómo la religión, amados, yo no vengo a contender con nadie, pero sí vengo a confrontarlo con lo que está en la Biblia, con la verdad. El Señor dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Amén. Yo fui libre de seguir esas religiones, esas tradiciones. Semana Santa, Semana Santa, no hay carne, véngase. Que no me puedo bañar, bueno, no se van a convertir en pescado, van a volver a pescado, que es diferente. La tradición nos ha mantenido cautivos, como que se murió y el hombre está en el purgatorio. ¿Cuál purgatorio? Purgatorio no existe. Pero claro, como en la Edad Media sonaba feo decirle al rey, su hijo murió, su esposa murió, su madre murió y se fue al infierno, porque el rey era quien mantenía la iglesia. Ellos le decían, no, se fue al purgatorio, pero pague las misas, pague los rezos, los novenarios, y la sacamos del infierno y la metemos de cabeza en el cielo. Entonces yo digo, ¿para qué murió mi Señor Jesús? Sigamos haciendo lo malo. Viva la vida, viva la paz, viva el amor, total, me voy al purgatorio. Mando a mi abuelita que agarre el rosario y empiece a contar pelotica y me saca de ahí. Eso es mentira del diablo, yo. Amado, la Biblia dice que hay un fuego eterno para aquellos que no han creído, aquellos que no han aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador. Pero que también hay un paraíso donde pasaremos la eternidad junto a nuestro Dios. Lo veremos cara a cara. Bendito sea el nombre de Dios. Pero bueno, amado, hasta aquí creo que el Señor puso lo que tenía que decir. Nada es obligado. Dios te dio capacidad de raciocinio para que tú sepas discernir entre lo bueno y lo malo. Ya no tienes excusa delante de Dios. De ti depende si sigues religiones y tradiciones o si sigues al único que puede salvar tu casa, tu vida, tu familia, que se llama mi Señor Jesucristo. Por lo demás, que el Señor les bendiga, les guarde, los alcance con su misericordia y los llene de su paz. Y dice el Salmo 156, todo lo que respire alabe a Jehová. Amén. Y si usted está respirando, dale fuerte aplauso. Amén, al Señor, porque es para Él. Alábelo, alábelo, alábelo.